La bienvenida para todos a mi nuevo emprendimiento y mi primer curso online. Espero les guste mucho. El título del curso es de programación de la producción. En este curso básico les enseñaré a cómo programar la producción de su empresa de forma fácil y sencilla, desarrollando su plan de producción que le permita llevar un mejor seguimiento de la demanda de cada uno de sus productos, definiendo una nueva estrategia de detección de tendencias y patrones de comportamiento de los clientes. Pero antes, debo presentarme y mostrarles mi crecimiento y trayectoria profesional. Mi nombre es Manuel Antonio Cordero Santavica, ingeniero industrial egresado de la Universidad de Oriente en el año 2010. Además tengo una especialidad en gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello, con una mención cum laude en el año 2016. Mi experiencia laboral abarca más de 10 años, desempeñando cargos de gerencia como gerencia de desarrollo productivo y gerencia de planificación y presupuesto. También coordinaciones como seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional y de proyectos en varias ocasiones. Una grata experiencia como inspector de aseguramiento y control de la calidad en obras civiles y en varias ocasiones como asesor de costos de fabricación. Y maravillosamente como profesora de dedicación exclusiva en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, desde el año 2015 hasta la actualidad. Por otro lado, como asesor de proyectos por honorarios profesionales, en el desarrollo, formulación, evaluación y definición de cualquier tipo de proyectos de inversión o de desarrollo social. También como asesor de gestión de la producción de cualquier tipo de organización. Y para iniciar la primera lección, les quiero compartir este consejo personal y que es la base del curso. En nuestro trabajo, sigamos como principio básico la sencillez y simplificación. El contenido de nuestro curso se estructura en las siguientes 2 lecciones. La primera trata de los conceptos claves necesarios para el desarrollo del plan y la segunda orientada al caso práctico, empresa alfarera de producción industrial. Entonces, demos inicio a la primera lección, conceptos claves. En esta sección veremos los conceptos claves descritos de forma sencilla que son muy importantes para desarrollar nuestro plan de producción. El primero de ellos, la gestión de la producción. Tiene como objetivo coordinar las actividades para dirigir y controlar la producción de una organización y debe incluir los procesos necesarios referentes a la planificación, gestión y control de la producción, considerando los requisitos de la calidad del bien o servicio a producir a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes o a las personas interesadas. A continuación se describen los procesos de la gestión de la producción. El primero de ellos es planificar la gestión de la producción. Este es el proceso en el cual se identifican de manera sistemática los requisitos para la producción del bien o servicio, considerando sus estándares de calidad. Así también, el desarrollo de las guías detalladas para documentar la acción de la organización, donde se demostrará el cumplimiento de los mismos. El segundo de ellos es gestionar la producción. Este es el proceso de convertir el plan de la gestión de la producción en actividades ejecutables que incorporen al bien o servicio las políticas de la calidad de la organización. Y finalmente está el de controlar la producción, que es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de la producción para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas de los productos sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. Como segundo punto, tenemos capacidad instalada y utilizada. La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se estipula y define como objetivo desde el primer año de proyección del estudio para ser alcanzado en los últimos años de dicha proyección. Su determinación viene dada por la demanda esperada del mercado en los últimos años de la proyección, por las características de la tecnología utilizada y por la magnitud de la inversión disponible. El equivalente de la capacidad instalada es el punto máximo de la función de la producción. La capacidad utilizada es el volumen máximo de producción que se genera efectivamente en cada uno de los años de la proyección. Su determinación viene dada por la demanda anual del mercado durante los años de la proyección
y por el incremento interanual esperado de dicha demanda. Como tercer concepto nos encontramos con la curva S de producción. Curva S. En términos de gestión de proyectos, una curva S es un gráfico matemático que representa datos acumulativos relevantes para un proyecto, como el coste o las horas de trabajo, en relación con el tiempo. La razón por la que se llama curva S es porque la forma del gráfico generalmente forma una S amplia y poco pronunciada. No obstante, la forma depende del tipo de proyecto, por lo que es posible otras formaciones. En gestión de proyectos se usa normalmente la curva S para hacer seguimiento del progreso de un proyecto. Para este caso de estudio, la adaptaremos a la gestión de la producción. Entonces, utilizando este concepto y adaptándolo a la producción, podemos darle nuestra propia definición y encontramos que la curva S de producción es un gráfico matemático que representa datos acumulativos relevantes en la proyección de la producción, relacionando la producción programada con la producción ejecutada en función del tiempo. Como cuarto punto, debemos considerar el tema de estrategias. La Real Academia Española define estrategias como arte de dirigir las operaciones militares, arte, traza, para dirigir un asunto, en un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Para un mejor entendimiento más claro y adaptable al tema, la definimos como un conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando en consideración los factores internos y externos de la organización. Henry Mintzberg, profesor mundialmente reconocido y experto en el ámbito de la gestión empresarial, atendiendo a la necesidad de una mejor comprensión del concepto de la estrategia, elaboró la llamada teoría de las 5P. Se trata de una serie de definiciones que describen dicho concepto desde 5 perspectivas diferentes. Estas son plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva. La primera de ellas, plan. La estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente proyectada, una directriz o conjunto de directrices para abordar una situación. Así, por ejemplo, un niño tiene una estrategia para pasar por encima de una valla, o una empresa tiene una estrategia para acaparar un mercado. Desde el punto de vista militar, la elaboración de plan de guerra, la decisión de campañas particulares y dentro de esta la decisión sobre los combates particulares. En la teoría de juegos, plan que detalla las elecciones que hará el jugador en cualquier situación posible. Y finalmente, en la administración de empresas, un plan unificado, comprensivo e integrado, diseñado para garantizar que se satisfagan los objetivos básicos de la empresa. El siguiente tipo de estrategia, la pauta, Mintzberg se refería a que la estrategia puede ser una pauta de acción, podría tratarse de una maniobra para vencer a la competencia. Por ejemplo, una organización difunde un plan ficticio con el objeto de amenazar a los competidores y disuadirles de llevar a cabo su plan de objetivos por temor o prudencia. Aquí la estrategia es la artimaña, no el plan en sí. Los movimientos publicitarios, los planteamientos agresivos en una marca, todo con el objeto de ganar a los rivales en una situación de competencia. También la define como una corriente de acciones. Según esta definición, estrategia significa consistencia también en el comportamiento, tanto si es intencional como si no. Por ejemplo, Picasso estuvo pintando en azul durante un tiempo. Se trataba de una estrategia, o exactamente igual a la que aplicó en el comportamiento de Ford Motor Company, cuando ofrecía su modelo T solamente en negro. Otra de las estrategias es exploit. La estrategia puede también ser una estratagema, en realidad una maniobra determinada y proyectada para burlar un adversario o competidor. Como por ejemplo, el niño puede saltar la valla como estratagema para atraer a un matón a su patio, donde su Doberman aguarda a los intrusos. En el ámbito empresarial, una empresa puede amenazar con ampliar la capacidad de su fábrica a fin de desanimar a un competidor para que no construya una fábrica nueva.
como por ejemplo Potter en el año 1980 analiza las señales del mercado, los efectos de los anuncios de movimiento, del uso de la marca de lucha y de la utilización de amenazas de pleitos privados contra el monopolio, y otro a los movimientos competitivos, en el que incluye acciones para apropiarse de las respuestas competitivas. Esta definición dice que la estrategia es un modelo, es decir, un patrón de flujo de acciones. No es suficiente concebir la estrategia como un plan. Además debemos definir el comportamiento que queremos que se produzca. Se podría decir que la estrategia es un comportamiento consistente, tanto si es intencional como si no. La otra es la posición. Las organizaciones deben tejer sus estrategias sin olvidar que forman parte de un entorno competitivo y cambiante. La empresa interactúa con el resto de las organizaciones del tejido empresarial. Aquí se concibe la estrategia como posicionamiento en ese contexto. La planificación estratégica es la mediadora entre la empresa y el medio ambiente, es decir, en relación al contexto externo e interno. Esta concepción de la estrategia es compatible con el resto. Se puede desear alcanzar una posición determinada mediante una pauta de acción o un plan. Entonces, en resumen, una posición es un medio de ubicar una organización en el entorno. Según esta definición, la estrategia se convierte en una fuerza mediadora o en el ajuste entre la organización y el entorno, es decir, entre el contexto interno y el externo. La estrategia, bajo esta definición, se convierte en un nicho, en un lugar donde se genera renta, un lugar único. Por ejemplo, en el campo militar, la posición se convierte en el lugar de batalla, también dentro de un gran número de competidores o simplemente con respecto a mercados o a un entorno en su totalidad. La palabra nicho, por ejemplo, significa una posición ocupada para evitar la competencia. Y finalmente, esta perspectiva. Así como la estrategia, posición es un concepto que busca el análisis extrínseco. En la estrategia como perspectiva se realiza una labor introspectiva. Se trata de buscar la personalidad de la organización. En otras palabras, cuáles son esas características que nos van a definir como empresa y que configurarán nuestra identidad. La perspectiva es una forma arraigada de percibir el mundo. Existen empresas que apoyan el mercado y crean toda una ideología alrededor de ella, como IBM, HP Inc., con base en la cultura tecnológica, mientras que McDonald's se ha hecho famoso por su énfasis en la calidad, el servicio, la limpieza y el valor. Esta definición sugiere que por encima de todo la estrategia es un concepto, una abstracción que solo existe en las partes interesadas. La estrategia es una invención, un fragmento de la imaginación de alguien, tanto como si concibe para regular el comportamiento antes que éste tenga lugar, como para describirla cuando se ha producido. La perspectiva se comparte, es el reino de la mente colectiva, individuos unidos por un pensamiento o un comportamiento en común. Para complementar este punto de estrategia, definiremos procesos de planificación. El proceso de planificación es el proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos o líneas maestras de la empresa u organización y se les desarrolla en guías detalladas para la acción. Se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes. Otro punto complementario es el proceso de planificación estratégica. El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan tanto de las condiciones externas a una organización como las de su realidad interna. Para ejemplificar estos dos conceptos, se ilustra este esquema donde explica que la empresa u organización, la alta gerencia en conjunto con las personas interesadas e involucradas, deben definir lineamientos estratégicos. De esos lineamientos estratégicos, la misión y la visión deben ser evaluados bajo estrategias considerando las fortalezas y debilidades en un análisis interno, considerando la cadena de valor, impulsores de costo y valor, análisis de competencia y factores claves del éxito. Y en el análisis externo, identificar las oportunidades y amenazas usando las herramientas como análisis de tendencias, análisis de escenarios, de industrias y análisis de la competencia. Luego de ser evaluadas estas estrategias, se procede a seleccionar la más idónea. Seguidamente se selecciona el proyecto, en el portafolio de proyectos se evalúa y se selecciona, continuando con la ejecución de dicho proyecto. En este punto se asignan recursos
y se ejecuta el proyecto y finalmente se hace seguimiento y control del mismo bajo indicadores ya establecidos previamente para su control y desempeño. Es importante resaltar que toda esta información se retroalimenta continuamente entre sí. Finalmente, el quinto punto de la primera lección, conceptos claves. Estos son los lineamientos estratégicos. Estos son postulados fundamentales que plasman los principales aspectos de la estrategia de una empresa u organización. Se clasifican en permanentes, semipermanentes y temporales. Los permanentes pueden ser definidos entre 0 y 20 años y son los fines, la misión y los valores. Los semipermanentes en un periodo entre 0 y 10 años. Ellos son la visión y las políticas. Y finalmente los temporales entre 0 y 5 años. Ellos son los objetivos temporales y las acciones estratégicas. Empecemos a definirlos uno a uno. Fines. Representan la razón de ser de la empresa, desde el punto de vista del interés propio de sus accionistas y trabajadores. Por ejemplo, la supervivencia o permanencia, beneficios de desempeño económico en el corto plazo, crecimiento del patrimonio, prestigio, bienestar de los miembros, empleados y relacionados. La misión. Definición integral y permanente del área de actividad de la empresa o corporación. Concepto afín al de la identidad del individuo. Proporciona el área de actividad donde deben ubicarse los negocios presentes y en el futuro. Para definir la misión, se debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles necesidades van a ser atendidas? ¿Quién o a quiénes van a ser atendidos? ¿Con cuál producto o servicio? Entonces estudiemos la misión de algunas empresas exitosas. Por ejemplo, Nestlé. Ganar la preferencia, satisfacción y confianza del consumidor proporcionando productos alimenticios en todos los momentos de su vida con base en un crecimiento rentable y sostenido en beneficio de los accionistas, empleados y relacionados. La misión de Alimentos Kellogg's es una compañía global comprometida con el crecimiento a largo plazo en volumen y utilidades y en realzar su posición de liderazgo mundial, ofreciendo productos nutritivos de valor superior. Ron Santa Teresa tiene como misión, nuestra misión es agregarle magia al momento. Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual la organización lleva a cabo todas sus acciones. Forman parte de la cultura organizativa y determinan los límites de actuación de la conducta de los individuos, ya sea en el plano organizacional como en el personal. Valores de la empresa Nestlé. Calidad. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. Mejora continua. Hacer las cosas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Confianza y respeto mutuo. Fomentar un trato adecuado con nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Comunicación. Procurar comunicación precisa, oportuna y con valor agregado. Desarrollo humano. Formación integral para mejorar como personas y como profesionales. Conservación del medio ambiente. Dejar huella cuidando el medio ambiente. Los valores de la empresa Alimentos Kellogg's son: actuamos con integridad y respeto, somos corresponsables, nos apasionan nuestros negocios, nuestras marcas y nuestros productos, nos encanta el éxito, nos esforzamos por simplificar. Los de Ron Santa Teresa son determinación, definimos claramente nuestros objetivos y jugamos para ganar. Honestidad, la transparencia es la mejor inversión a largo plazo. La visión. Ambición de la empresa o corporación u organismo a ser alcanzada en un horizonte de tiempo dado. Gran objetivo hacia el cual dirigir los esfuerzos. Logro más global e importante de la empresa u organización en el mediano a largo plazo.
Determina los objetivos a mediano y a largo plazo de la organización. Proporciona un propósito para una orientación futura. Sirve de norte a las acciones de los miembros de la empresa y mantenerlos motivados. Se le define en 3 dimensiones: posicionamiento, ambiente geográfico y alcance sectorial. Para definir la visión debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo quiere ser la empresa en el futuro? ¿A dónde quiere llegar? A esto se refiere al posicionamiento y los resultados. ¿Cómo quiere verse? Empleados y accionistas. ¿Cómo quiere que lo vean los demás? Los clientes, sociedad y competidores. La visión de Nestlé: evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Alimentos Kellogg's. Estamos comprometidos en ser reconocidos como un factor de bienestar económico, intelectual y social en cada comunidad, región y país donde operemos. La visión de Ron Santa Teresa: la compañía anónima Ron Santa Teresa se destacará como empresa familiar venezolana innovadora y constructora de marcas que, con el apoyo de alianzas estratégicas, será líder en su categoría y hará del ron la auténtica bebida nacional. Convertirá la exportación en su principal negocio en los mercados seleccionados, en los cuales sus productos serán catalogados por su alta calidad, prestigio y aceptación. Será reconocida por la excelencia de su capital humano, con cultura de negocio, por el óptimo manejo de sus procesos y por la inversión comunitaria para garantizar su crecimiento rentable y sostenido. Las políticas son postulados fundamentales que plasman los principales aspectos de la estrategia de una organización o empresa. Son reglas o guías que expresan las opciones preferibles o aceptables dentro de las cuales determinadas acciones deben ocurrir. Por ejemplo, la política de mercadeo, una publicidad veraz. Política de recursos humanos respecto a la diversidad. Política de suministro, gerencia de la cadena de suministro. Política financiera, una optimización de los usos de los recursos financieros propios. Las políticas marcan una dirección o área de acción. Orientan mediante guías de actuación globales y definen objetivos cuantitativos a alcanzar. Asimismo, limita las condiciones a respetar. Las políticas marcan las directrices básicas de la empresa. Para definir la política de la calidad, es importante considerar la norma ISO 9001-2015. En su apartado 5.2, política, establecimiento de la política de calidad, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y el contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables, incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Comunicación de la política de calidad. La política de la calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada, comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. Estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. Los objetivos son situaciones a ser alcanzados en un periodo determinado en función de alcanzar la imagen objetivo plasmada en la visión. Los objetivos deben ser cuantificables, realizables, comprensibles y motivadores. Cuantificables se refiere a la existencia de una medida cuantitativa o cualitativa que permita reconocer el logro o no del objetivo planteado. Realizables deben ser posibles de alcanzar, prácticos y realistas. No tiene sentido diseñar un objetivo estratégico que uno de antemano sabe que no podrá alcanzar. Comprensibles. Nos referimos a que deben estar escritos con palabras muy sencillas y que deben de ser comprendidos fundamentalmente por quienes están involucrados en su logro. Y motivadores deben estimular a la mayor productividad. Los objetivos representan también un punto de arribo de la estrategia, es decir, implica el nivel de complejidad
de realización que se espera construir a lo largo de su temporalidad. Define el tiempo de reto a realizar. Un reto solo debe tener un objetivo. Constituye el logro que permite dar respuesta a la estrategia. Ofrecen resultados amplios. Las variables asociadas a los objetivos que se utilizan para medir su logro y para la fijación de las metas son los indicadores. Entre ellos tenemos el de posicionamiento del mercado, que se puede medir por la participación del mercado, reconocimiento de las marcas también. El de eficiencia a través de los costos unitarios del producto y las horas hombres por unidad. El de crecimiento mediante las ventas anuales y los números de los empleados. El de rentabilidad con el retorno sobre el patrimonio, sobre los activos, sobre el capital invertido, sobre el valor presente neto. Y el de impacto asociado directamente a la satisfacción de los estudiantes, que en mi caso, satisfacción personal y la reputación institucional. Y finalmente, las acciones estratégicas. Estas son actividades que deben ser ejecutadas a fin de alcanzar el objetivo deseado. Las acciones estratégicas deben tener responsables de su ejecución, responsables de su seguimiento y recursos para su ejecución. Este es el final de la lección número 1, conceptos clave. Quiero agradecer a Dios por permitirme este nuevo emprendimiento y a ustedes por haber participado. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente fase del curso.